Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, gracias también a la señora consejera por estar hoy aquí presente en un debate tan importante sobre el sistema de protección de menores de la Junta de Andalucía. Este es un tema que hemos debatido constantemente tanto en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales al principio como en la Comisión de Infancia. Pocas funciones tan importantes como la de proteger a los menores que se encuentran en nuestra tierra en una situación de desamparo. Apreciamos cómo a lo largo de la legislatura y sobre todo en los últimos meses hay una opción clara por parte de la Junta de Andalucía por favorecer el fomento del acogimiento familiar. A nosotros esta opción nos parece adecuada, nos parece que va en la buena dirección, sin embargo detectamos algunos problemas que tienen que ver con el acogimiento familiar una vez que se produce y que en muchas ocasiones impiden que éste llegue a buen puerto. Y entendemos por buen puerto el hecho del acogimiento puede acabar incluso en una adopción, ya que muchas de estas familias se toman el acogimiento como una fase previa a otro tipo de relación más estable y duradera con las personas menores. Decíamos que hay muchas familias acogedoras que nos indican que la apuesta de la Junta por el acogimiento familiar no se está poniendo en práctica con todas las medidas que debería. En concreto, hace falta un acompañamiento mayor, señorías, por parte de la Junta de Andalucía, por parte de la Administración, en el caso del acogimiento familiar. Nos cuentan muchas familias que se encuentran solas. Existen problemas de falta de información relativa a la situación de los menores. Y este es un tema en el que me gustaría detenerme porque me parece que es de mucha relevancia y a veces se acude a elementos que no tienen sentido. Por ejemplo, me contaba un padre de acogida, que había vivido un acogimiento fallido, cómo no se le había facilitado información relevante a costa de la biografía del menor, argumentando que podría haber problemas de intimidad. Y él me decía, ¿qué problemas de intimidad puede haber cuando este menor lo he acogido como mi hijo, lleva años en mi casa y ya lo considero un miembro más de mi familia? Efectivamente, así es. Porque cuando se da la información relativa al menor, toda la que pueda ser relevante, qué duda cabe de que eso puede ayudar a que la familia de acogida intervenga de una mejor manera para que el acogimiento no sea fallido. No nos engañemos, el acogimiento puede tener múltiples orígenes, pero en la mayoría de las ocasiones, ya sea porque no existe familia, porque se ha perdido, ya sea porque son personas que han tenido que dejar su país por circunstancias siempre adversas, porque nunca son buenas, o bien porque ha sido la Junta de Andalucía la que ha tenido que iniciar un expediente de desamparo, son situaciones que no son fáciles. Y con independencia de la edad de los menores, suele haber dificultades que no son fáciles de abordar. Nos parece que la sociedad tiene una deuda enorme con las familias de acogida y me parece que no se les acompaña lo bastante. Como decía, creemos que hace falta más información a las familias acogedoras para que ese acogimiento pueda culminar a buen éxito. Y para mí, culminar bien significa que el menor no se acabe fugando, que no acabe yendo con la familia biológica cuando la Junta considera que no es la que debe cuidar, porque no está en condiciones de cuidar a ese menor. Problemas que tienen que ver con que no se facilita todo el historial médico de esa persona menor y que a veces también ha dado lugar a problemas. En general, y resumiendo, hace falta un mayor acompañamiento a las familias de acogida para que el acogimiento familiar, cuando se produce, culmine en buen puerto. Con respecto al sistema de protección de menores, con la red de centros tanto propios, públicos de la Junta de Andalucía, que son muy pocos, como los concertados. Ya ha dicho algo muy importante la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y lo que yo quería resaltar. Tenemos que tener mucho cuidado con la externalización de este servicio. Estamos viendo cómo hay centros de protección de menores cada vez más que están externalizándose y el problema es que las condiciones de la externalización, el necesario beneficio que en ocasiones buscan estas entidades, recae sobre las personas menores y también sobre los trabajadores y las trabajadoras que ven mermadas sus condiciones laborales. Necesitamos un sistema de protección de menores, tanto público como concertado, en que garanticemos que todas las personas que además requiere la Junta en los pliegos tengan un salario adecuado al convenio colectivo de su sector y no estén contratadas por una cualificación menor de la que realmente ostentan. Eso es algo que viene pasando en el último tiempo y que no podemos permitir en un sistema tan importante como este. A veces no nos damos cuenta de la importancia fundamental que tiene o que hace la labor de estas personas. Y aprovecho, porque no lo he hecho antes, para saludar a esos trabajadores y trabajadoras de centros de menores que nos acompañan. Gracias de verdad, porque creemos que hacen una labor muy difícil, una labor que no todo el mundo está capacitado para hacer y que la hacen en unas condiciones, nos consta, que son muy
muy complicadas. Como decía, los centros, nos estamos encontrando con centros saturados donde hay más personas de las que se puede atender y, claro, eso plantea un problema porque la calidad de la atención por fuerza disminuye. Necesitamos personas que, además, con unos turnos de trabajo en los que puedan conciliar su vida profesional como su vida laboral, como todo el mundo, y donde, además, no se den turnos excesivos en determinados momentos para que, como le decía, la atención de nuestros menores sea la debida. Necesitamos contar con personal cualificado, necesitamos contar con acompañamiento psicológico siempre, porque, como decía, sea cual sea la circunstancia que ha provocado el desamparo de un menor y que pasa al sistema de protección de menores de la Junta, qué duda cabe de que debe haber alguna circunstancia, sin duda la hay, traumática, que puede provocar problemas que luego van a aflorar si no son tratados de manera adecuada. Y nos consta que la atención psicológica que puedan recibir estos menores es claramente insuficiente en cuanto al número de horas y de profesionales que pueden atenderles. Eso es algo que habría que cuidar sin duda. Nos preocupaba, además, como le decía, todo lo que tiene que ver con la externalización del servicio y las condiciones en las que estos menores se encuentran. Nosotros saludamos que haya una iniciativa de este tipo porque nos parece que el sistema de protección de menores, por la importancia que tiene, está muy bien que el Gobierno escuche y que el Parlamento tenga algo que decir y que proponer medidas concretas a la Consejería y al Gobierno de la Junta. Nosotros hemos presentado enmiendas en línea a lo que ha venido siendo mi intervención. Por ejemplo, creemos que las familias acogedoras tienen que disponer de toda la información relativa a la persona menor que pueda resultar relevante para el mejor desarrollo del acogimiento, incluyendo los datos de su biografía que contribuyan a tal fin. A mí todavía no me cabe en la cabeza que no se le diga a las familias acogedoras cuál es el problema que está en la base o que ha causado el desamparo. No es lo mismo que sea pues que ha habido algún problema y no existe familia, a que esa familia haya tenido problemas de droga, haya habido problemas del tipo que sea. Es necesario que la familia de acogida lo sepa porque eso sin duda va a ayudar al mejor desarrollo del acogimiento. Como les decía, hay que acompañar a la familia acogedora durante todo el periodo, convocando reuniones periódicas entre estas familias y todos los profesionales de la Administración o entidades colaboradoras que hayan trabajado con la persona menor o que dispongan de la información relativa que pueda ayudar al mejor desarrollo del acogimiento. Esto nos consta que no se produce. Hay ocasiones en las que después de 4 o 5 años se produce el primer contacto entre profesionales que conocen la biografía del niño o niña, que en ocasiones es muy problemática y que dan información relevante que, de haberse sabido antes, podrían haber tenido un efecto beneficioso para la familia de acogida y, en consecuencia, para el menor, que es de lo que se trata. Se hablaba, y aquí enmendamos uno de los puntos de la moción, que hablaban de un estudio médico completo a la persona menor tutelada antes de proceder al acogimiento. Y nosotros hacíamos referencia a la evaluación por los servicios de salud mental infantil, porque nos parece que cuando una persona, en vez de estar desarrollando su vida en su familia biológica, de pronto tiene que ser apartada y entrar bajo la tutela de la Junta de Andalucía, ese suceso que lo haya podido provocar, sea de la índole que sea, requiere alguna intervención de los servicios de salud mental infantil para que puedan ver si eso va a provocar algún tipo de problema, para acompañarlo, en definitiva, buscando el bienestar de la persona menor. En el caso de los conciertos, tenemos que garantizar que el precio pagado por la Administración permita abonar los salarios del personal exigido en los centros, cubriendo todos los turnos y conforme a los convenios colectivos vigentes para cada categoría profesional. Esto es algo que hemos dicho muchas veces en comisión y que no nos vamos a hartar de repetir. Necesitamos condiciones dignas para estos trabajadores y trabajadoras y eso a la vez va a repercutir, sin duda, en el beneficio, en el bienestar de nuestros menores. En el caso de los menores no acompañados, hay que garantizar que cuando se dan las circunstancias para que tengan permiso de residencia y o de trabajo, además, la Administración los acompaña hasta que pueden conseguir todos estos permisos. No puede ser que se cumplan 18 años y personas que tendrían derecho a tener documentación administrativa que les permitiera seguir en España salgan sin ella porque nadie en la Administración se ha ocupado de ese acompañamiento. Y luego, y este último minuto, para las personas extuteladas, porque hemos hablado mucho de eso en comisión. Incluso aprobamos una iniciativa que no se ha cumplido. Ya esto no es novedad. Las personas extuteladas necesitan un trato. En 18 años, en la sociedad de hoy, a los 18 años, una persona no se puede considerar mayor de edad. Lo es legalmente, pero no tiene ni los medios ni la formación para vivir. Y todos sabemos que las plazas residenciales, los recursos de alta intensidad de la Junta de Andalucía son insuficientes. Tenemos que aumentar la dotación presupuestaria para dotar de más plazas residenciales
los servicios de la Junta de Andalucía para que no por el hecho de que un menor cumpla 18 años automáticamente y al día siguiente sea expulsado a la calle, porque es lo que pasa, es lo que sucede a día de hoy. Tenemos 252 plazas al año para extutelados, 252 plazas cuando harían falta muchísimas más. Y hay que poner acorde una cosa con otra. No podemos estar hablando de los menores hasta que cumplen 18 y el día que los cumplen olvidarnos de ellos. Gracias, señoría.